Veamos si esta semana puedo traerles videos todos los días. Y bueno, como hoy es martes, usualmente los martes toca reseña y si ya leyeron el título del video, sabrán que hoy vamos a hablar de Fábulas feministas escrito por Suniti Namjoshi. Espero no haber pronunciado mal el nombre. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Soren y bueno, como ya vieron en el título de aquí abajo y como les acabo de decir, realmente este libro es sobre fábulas. Sin embargo, al principio del libro vamos a encontrarnos con un texto que es más bien un estudio preliminar, donde pues a final de cuentas nos va a contar qué es lo que aborda o qué temas se tratan dentro de las fábulas de esta escritora que es india, británica y canadiense. Además es lesbiana y yo sé que estos factores en general no deberían de importar tanto en un autor, pero en el caso de Suniti Namjoshi sí que importan. Suniti Namjoshi nació en India y para su fortuna fue en una familia bien acomodada que realmente no tenía ningún problema económico. Es por esto que después de unos años deciden mandarla a Gran Bretaña a un internado para que estudie. Este cambio de sociedad en el que ella se encuentra con el primer choque cultural que tiene. La India fue invadida, y si me estoy equivocando, perdónenme porque la verdad esta parte de la historia no me la sé, pero fue invadida, colonizada por británicos y precisamente por eso es porque tienen el catolicismo de alguna manera u otras religiones diferentes a las del hinduismo, que perdónenme, en serio creo que estoy diciendo una barbaridad, pero más o menos fue lo que mencionaron aquí en el estudio preliminar. Y es precisamente en este cambio de cultura que se da cuenta de que al ser sometidos de alguna manera por otro país, influenció en la forma en la que su cultura se desarrolló. Al ser un país que está con estrechas relaciones con la India, ella en realidad no sufrió tanto el cambio de clase social, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, tiempo después, cuando ella decide irse a Estados Unidos, es cuando se enfrenta verdaderamente al racismo, y no solamente a eso, sino que también se enfrenta a la discriminación por ser lesbiana. Entonces, pues ella se da cuenta de que este cambio tan radical en su paradigma social la van a influenciar poco a poco para que ella tome una decisión de abordar el feminismo quizás de una manera un poco menos punzante, si quieren escoger esa palabra. Suniti Namjoshi cree que el feminismo se ha deformado tanto al punto de que se empieza a despreciar a ciertos sectores de la sociedad, no hablando solamente de los hombres, sino incluso entre las propias mujeres de repente ocupan el feminismo como un arma para vapulear a ciertos sectores de la sociedad que quizás no comparten los ideales de algunas raíces del feminismo. Es una cuestión bastante interesante y muy complicada, un tanto para mí, pero Suniti Namjoshi, más allá de definirse como feminista, ella lucha por hacer visible esta cuestión de la identidad de género. Todo lo relacionado con la identidad de género, para mí la verdad es que son temas que se me escapan, pero por lo poco que llegué a entender en este libro, básicamente es que pues si todos debemos ser libres, pues también debemos tener la libertad de escoger el rol de género que queremos tener en nuestra vida, que no siempre está definido de manera pues tan tajante como lo es el masculino y el femenino. Hay una gran gama de grises en medio de estos dos géneros que tenemos bien identificados, y es donde ella empieza a trabajar principalmente. Una vez dicho todo eso, la verdad es que Fábulas feministas tiene una intención bastante curiosa, porque bueno, primero un poquito de teoría antes de hablar de lleno de las fábulas. Como tal, yo les dije en el video del 10 de marzo que subí precisamente hace una semana que el feminismo era una rama de la ética que pues precisamente se dedica a estudiar y cuestionar las cuestiones culturales que vienen con las costumbres, con las tradiciones y cómo es que esto normaliza ciertos comportamientos dentro de la sociedad. Pues bueno, haciendo uso de esta pequeña parte del feminismo, que es lo que yo he entendido hasta el momento, Suniti Namjoshi toma el género literario de la fábula
que básicamente son relatos cortos que pueden incluir animales antropomórficos que de alguna manera pues toman cuestiones morales dentro de cada sociedad y las exponen para que al final haya una moraleja. No siempre tiene que haber una moraleja, pero es lo más común dentro de las fábulas. Entonces, con esto que les acabo de decir, Suniti Namjoshi toma sus raíces culturales indias y tomando sus raíces culturales antes de la colonización británica es que ella va a abogar por la identidad de género. Y, dicho sea de paso, en las fábulas vamos a encontrar cómo es que Suniti Namjoshi constantemente juega con la identidad de sus personajes. Por ejemplo, hay una fábula de los tres ositos en donde Ricitos de Oro es un niño, pero se refieren a este niño como si fuera una niña. De hecho, hay una frase que dice, qué linda niña que era él. Entonces, estos tipos de detalles están constantemente dentro de la obra de fábulas feministas. Y ahora, si me lo permiten, les voy a leer una fábula que a mí en lo personal me encantó y creo que refleja excelentemente bien todo lo que les intenté explicar al principio. El cisne hembra. Y entonces había una patita que quería ser cisne. Trabajó muy duro, estudió la historia y la literatura de los cisnes, el crecimiento de su estirpe, sus esperanzas e ideales, y sus costumbres tradicionales. Al final, incluso los cisnes reconocieron que esta pata les había prestado un servicio insigne. Celebraron un banquete. A los patos no se les invitó. Y se le dio un título que claramente certificaba que en adelante sería cisne honorario. Fue altamente elogiada, como lo fueron algunos patos que comenzaron a creer que había esperanza para ellos. Otros simplemente se reían. Un pato es un pato, decían, y no debería aspirar a ser cisne. Un pato, por definición, es inferior a los cisnes. Esto parecía tan evidente que se olvidaron del asunto y se marcharon nadando a otra parte. Sin embargo, todavía había algunos que se sentían enfadados por todo aquello. Esos patos no piensan, decían, y con respecto a la ilustrada esa, nos ha traicionado a todos por favorecer la causa de los cisnes. Ya no será más una pata, es un cisne. Aquello también parecía evidente. Consultaron a Andersen. Bueno, dijo él, hay muchos patos y muchos estanques para patos, pero aquello no les ayudaba mucho, así que lo intentó de nuevo. La cosa es, prosiguió, que vosotros estáis empezando a cuestionar la naturaleza de los patos y los valores de los cisnes. Sí, contestaron. Lo sabemos, respondieron. Pero, ¿en qué acaba esto? No lo sé, dijo Andersen. Estáis aprendiendo a dar forma a vuestras propias fábulas. Y pues bueno, espero haberme explicado con este libro. Realmente este libro me pareció increíble porque tiene un estudio preliminar que te enseña cuál es el contexto de Suniti Namjoshi para haber escrito sus fábulas. Te explica qué es una fábula y cómo es que algunos elementos son necesarios para poder integrarlas a este género literario. Y más allá de eso, pues cuál es el objetivo de Suniti Namjoshi, que en esencia sí habla sobre temas feministas, pero creo que su principal interés se centra en la identidad de género. Así que pues nada, realmente es un libro que les recomiendo bastante. Como siempre, les voy a dejar todos los enlaces necesarios para que vayan, lo compren, lo consulten y lo lean con muchísimo gusto, porque creo que, como les dije en ese video del 10 de marzo, es un libro bastante interesante para acercarte al tema del feminismo desde un enfoque diferente al de libros que son quizás un tanto más teóricos o no ficción. En este caso, Suniti Namjoshi ocupa un género literario que conocemos desde niños e impregna en ellos, pues, moralejas que tienden al feminismo y a la identidad de género. No sé, a mí en lo personal me pareció un libro excelente, está muy interesante y realmente el estudio preliminar que se hace es muy, pero muy útil. Entonces, pues, esa es la recomendación del día de hoy. Y pues nada, chicos, espero que el video les haya gustado. Volvemos a lo mismo. Cuídense mucho, lávense las manos, no salgan de casa, estornuden aquí, no acá, acá. Y ahora sí, yo me voy, no sin antes desearles que tengan dulces lecturas. Les mando un abrazo inmenso, los quiero mucho y nos vemos pronto.
Iba por YouTube sin saber qué hacer y me encontré con el canal de Soren. Ahora ya no puedo dejarlo de ver, es demasiado sexy, voy a enloquecer. Es demasiado sexy. Sí. Dale like y suscríbete. Gracias.